El poder del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, un capítulo que es muy enriquecedor. Vamos a hablar sobre la venida del Espíritu Santo, el primer discurso de Pedro y la vida de los primeros cristianos. Este capítulo inicia con la venida del Espíritu Santo y dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y usted dirá, bueno, pero ¿para qué dice unánime y junto? Estar unánime significa que tienen el mismo sentido y opinión sobre algo. Y juntos indica que están en el mismo lugar. Entonces, cuando llegó el día del Pentecostés, los 120 estaban todos de acuerdo con un mismo sentimiento, una misma opinión y estaban en el mismo lugar. Y fue entonces cuando de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Cuando nosotros como hijos de Dios nos ponemos de acuerdo, el Espíritu Santo llena toda la casa. Y cuando esto aconteció, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y algo que es muy importante y es una pregunta que nos hizo Josué, que vamos a tomar un video aparte para hablar de este tema sobre la manifestación del Espíritu Santo y sobre el hablar en lenguas. Pero podemos decir aquí, hablar un poco sobre eso. Cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, todos, porque estaban todos unánimes, todos estaban juntos, estaban de acuerdo y entonces el Espíritu Santo los llenó a todos. Comenzaron a hablar en otras lenguas, pero escuchen, según el Espíritu les daba que hablasen. Y algo muy importante es que en ese lugar no se armó un desorden, no se armó como un estrépito, no, sino que aunque habían distintas personas hablando en otras lenguas, habían personas que los entendían. Dice el versículo 6, y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Estas personas estaban hablando en otras lenguas, pero no era un desorden, no era algo que estaba pasando al azar. Nada de lo que Dios hace es como que a ver a quién le cae. No, tiene un propósito. Y cuando estas personas fueron llenas del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, estaban edificando a esas personas que se encontraban ahí, que no habían escuchado hablar de Jesús y si habían escuchado, no habían creído en él. Vamos a ver que en el versículo 11 dice, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No era como que estaban hablando en lengua y como que comenzaron a hablar cosas que no tenían sentido, no. Comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Y esto dejaba a esas personas atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Lo que Dios hace, la manifestación del Espíritu Santo, siempre será para provecho y para llevar salvación a aquellas almas que se pierden. Esto, aunque suceda de esta manera, de la manera ordenada y de la manera correcta, hay personas que de todas formas se van a burlar y van a decir, no, esta gente tan borracho, esta gente tan loco, pero realmente siempre va a llegar a las personas que Dios ya predestinó para que escuchen de sus maravillas y puedan venir a Él. Nunca el hablar en lengua será como por hablar en lengua, no, sino que siempre va a traer edificación, ya sea para personas que se encuentran en un lugar o edificación para mí mismo. Y por eso vamos a hacer un
video aparte, además de la pregunta de Josué, que Josué, si me estás escuchando, muchas gracias por tu pregunta, para que tengamos claro por qué se habla en lengua, para que, en qué momento, en qué lugar, de qué forma, y podamos ser todos edificados. Si usted tiene alguna duda de algún tema sobre el Espíritu Santo, sobre el libro de Hechos, la puede dejar aquí y también podemos responderle. Estamos aquí para crecer juntos. Viene entonces la segunda parte del capítulo, donde Pedro da su primer discurso. Recuerden que Pedro estaba ahí con los 120 y Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos ese poder, el Espíritu Santo nos da de nuevo para hablar. Él se paró con autoridad, alzó la voz y comenzó a decirles: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y algo muy importante aquí es que nosotros como cristianos tenemos un mandato y es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y ya hablamos de eso ayer y hemos hablado en videos anteriores. Y de hecho, un versículo de los que leíamos ayer nos dijo que cuando nosotros recibimos poder, comenzamos a ser testigos. Algo importante que es al punto que quiero llegar es que Pedro no se quedó como que, bueno, cuando yo reciba el poder me va a llegar todo, no. Había una preparación previa, una preparación en la palabra de Dios, una lectura constante en la palabra de Dios para entonces poder hablar de la palabra de Dios. Se supone que cuando nosotros vamos a hablar a otros de las maravillas del Señor, debe estar enfocado en lo que Dios hizo, en lo que la Biblia establece. Claro, ¿por qué no? También lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero es importante que nosotros conozcamos las Sagradas Escrituras y por eso te felicito porque estás aquí al junto mío estudiando el libro de Hechos y mi recomendación siempre será que leas tu capítulo aparte en compañía con el Espíritu Santo y que esas enseñanzas que el Espíritu Santo te va a dar, la compartas con alguien. Pueden compartirla aquí en los comentarios de ese video para que todos seamos edificados con eso que Dios te ha entregado. ¿Qué fue lo que dijo Dios a través de Joel? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, hay evidencias. Comienzan a profetizar, comienzan a ver visiones, comienzan a ver sueños dirigidos por Dios y comienzan a suceder prodigios y señales, grandes señales. Y algo muy importante es que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, trae salvación a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Algo que Pedro resaltó en su mensaje fue que Jesús, varón aprobado por Dios, que entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, y ustedes lo saben, así mismo Pedro le dijo, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ya Dios lo sabía que lo iban a entregar y que lo iban a matar y que iba a ser crucificado por manos de inicuos. Pero Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. La muerte no pudo retenerle. No pudo retener la muerte a nuestro Jesús y por eso, aunque han pasado más de 2000 años de su muerte y resurrección, nosotros seguimos
hablando de Él. Y es que el Señor nos llena de gozo con su presencia. Y dice, miren, David murió. Ustedes saben que David hizo muchas cosas, todo muy bien, pero murió. Jesús murió, pero resucitó y ahora está a la diestra del Padre. El versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al ellos escuchar eso, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos dice, hey, mira, hiciste esto mal, nosotros debemos de hacernos la pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué hago? Y entonces viene la respuesta, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para nosotros que Dios nos llamó, es esta promesa de recibir el Espíritu Santo. El versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya recibiste al Señor, persevera en comunión, no solamente con Dios, sino también con tus hermanos. Termina este capítulo hablando sobre la vida de los primeros cristianos. Sobrevino mucho temor a todas las personas porque había muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ellos vendían las propiedades, sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y algo muy importante, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando nosotros estamos en comunión unánimes haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, entonces el Señor añade cada día las personas que serán salvos. Es bueno que hoy hagas una oración preguntándole al Señor, ¿qué hago? ¿En qué me necesitas? Quiero recibir ese poder para manifestar tu gloria y que las personas sean atraídos no a mí, sino a ti.